Hola, muy buenas, bienvenidos. Tenemos grandes noticias hoy. Bueno, alguna no es tan grande. Están viendo ustedes la reunión que se ha producido en Arabia entre Rusia y Estados Unidos. De lo poco que se ha publicado ahora mismo es... hay intereses a tener en cuenta unos del otro. Puede haber más reuniones. Estamos en la buena línea. ¿Y para qué este paripé? ¿Para qué mandan a dos líderes políticos a Arabia Saudí? Yo pensaba que iban a traer un documento diciendo, hemos pensado que la guerra tiene que parar más o menos en tal fecha. Hemos pensado que tiene que consolidarse X territorio. No han aclarado nada, solo para saludarse. Y han ido hasta allí. Mientras tanto, la Unión Europea, pendientes de todo este tema, y se produjo, como les comentábamos, esa reunión de los presidentes de algunos de los países de la Unión Europea, ahora los verán en la trasera, la cumbre de París, que según muchos ayer fue un fracaso, ahí los tienen. ¿Por qué? Porque hay una división europea, sobre todo a la hora de enviar soldados, tropas a Ucrania. Ya se ha reído el ministro de Exteriores ruso, Lavrov, diciendo, a ver, ¿van a mandar tropas esta gente cuando son de la OTAN? Si el acuerdo con Trump es que la OTAN no pise Ucrania, no pueden pisarla ellos. O sea que mal van las cosas. Es verdad que algunos presidentes, por ejemplo Scholz, pues claro, tenía muchos intereses en salir en la prensa, ha salido el primero por la tarde, porque tiene elecciones este fin de semana y le interesa dar algún mensaje. Pero el mensaje era confuso. La foto sí bien bonita, estamos todos unidos ante ello, pero ¿ante qué? ¿Y cómo lo vais a hacer? ¿Y qué fuerza tenéis? Algunos creen que un mercado de 400 millones de habitantes tiene fuerza para conseguir eso, pero fíjense ustedes, intentaron castigar a Rusia sin comprarle el gas. Rusia dijo, me vais a pagar el gas y además con rublos. 2. Intentaron conseguir que no vendiera gas. Al final, muchos países, entre ellos España, duplicaron la compra de gas a Rusia en esos momentos. Le hemos dado casi 300.000 millones de dólares, 200 y pico mil, traducidos a rublos, que tendrán el valor que tengan, en gas, porque había que calentarse y no podías cortar directamente. Si es que el problema de la Unión Europea, como decíamos en la tertulia el otro día, ayer, el problema de la Unión Europea es que hay tantos flancos que hemos ido deshilachando que ahora tejerlos todos de golpe es imposible, es muy difícil. Y luego todo esto cuesta dinero. ¿Cómo llegar a tener un ejército europeo? Hay países como España que nos piden que pongamos unos 10.000 millones de euros más, 2% del PIB. Sánchez se ha sacado otro conejo de la chistera, como en la pandemia. Bruselas va a dar dinero. Bruselas dará dinero, repartirá entre todos una deuda solidaria para que los que no tenemos podamos comprar armas. Bien, eso a ver cómo lo admiten dentro del Consejo de Ministros sus socios. Pero 2, con la deuda enorme que tenemos, España ha disparado la deuda en 48.000 millones en el año pasado. Cumplimos con Bruselas gracias al Producto Interior Bruto. Verán ustedes que aquí la deuda sube a 1,62 billones. Es el 101% del PIB. Claro, imagínense que usted tiene una deuda, pongamos, de 200.000 euros y tiene un salario anual de 30.000. Si de golpe y porrazo el año que viene le dan 40.000 euros, eso no significa que usted pueda incrementar la deuda un 25% más. Usted tiene más dinero, pero tiene que pagar la deuda. Ese 1,62 billones es la deuda que tenemos ahora mismo, pero luego hay que añadir casi un billón más, está en torno a 2,3 billones, la deuda general. ¿Por qué? Porque hay una masa de dinero que se está moviendo y que se debe pagar, que se pagará con más deuda y será el futuro. El problema es que esta deuda la pagamos las nuevas generaciones, el futuro. La deuda hasta más o menos la llegada de Zapatero y los primeros 2 años de Zapatero estaba de un entorno manejable. ¿La ven ustedes ahí? Aquí a mi izquierda, ¿no? La tienen ahí la tienen, ¿ven? Va subiendo el 60,3 del PIB, después teníamos 69 del PIB, 89, y ahí, año 2013, llegamos al 100% del PIB. Bueno, pues desde el año 2011 ya había pegado un subidón altísimo. Habíamos pasado de 300.000 a 600.000 millones, 700.000 y luego al billón de euros. El tema no es que tú seas más rico, porque ¿por qué eres más rico? ¿Porque la gente consume más? No, porque gastamos más por lo mismo que compramos. La producción española no es que haya aumentado mucho más. Lo que hemos hecho es encarecer los productos. Entonces, ¿se mueve más dinero? ¿El Estado consigue más impuestos? Sí, pero estamos también adquiriendo más deuda y eso lo van a pagar nuestros hijos seguro. Y luego estamos prestando dinero a países como Marruecos y Egipto. 1.000 millones en 3 meses para favorecer el Abasca CAF. En la era Sánchez se han firmado 1.400 millones en préstamos a Arabia Saudí, Marruecos y Egipto. A Marruecos estamos enviando armamento. Estamos pagando con vehículos de todo tipo para que nos, teóricamente, controlen la inmigración ilegal.
Algunos se preguntan, ¿es Marruecos la provincia número 53 de España o la comunidad autónoma número 18? ¿La apadrinamos como si fuera una comunidad de las nuestras? ¿Qué debemos a Marruecos para permitirle que nos traiga sin aranceles muchos productos y darle tantas ayudas? ¿Estamos nutriendo a un elemento que puede a la larga ser pernicioso contra nosotros? ¿Con nuestras mismas armas podrán atacarnos algún día? Es lo que se pregunta mucha gente. Hoy vamos a tratar este tema, también otros. Por ejemplo, una vez más hablamos de ocupación. Fuentes gubernamentales dicen siempre que es un 0,0 y pico la ocupación que hay en España, pero son miles de afectados. De hecho, las llamadas a la plataforma de afectados por la ocupación en enero se han disparado un 63%. Desde noviembre están desbordados porque cada vez hay más personas que han recibido, que han tenido que buscarse la vida para evitar ocupaciones. Y en muchos casos lo que están haciendo ya es no ir a procesos judiciales que son largos, costosos e inciertos. Acaban incluso algunos pagando para que se les vayan los ocupas. Lo volveremos a tratar hoy aquí con la plataforma de afectados por la ocupación. Y luego se ha creado una asociación en el año 2024, la Asociación del Sector de la Papelería. Vamos a hablar con ellos porque esa asociación pues se va a dedicar, como ustedes ven, a intentar hacer que sus empresas, 24 empresas asociadas, pues distribuyan mejor el papel, se consiga mejores precios y sobre todo libros infantiles, de escolares, para todo ello. De hecho, lo primero que están pidiendo es que se rebaje el IVA a estos productos. Y estamos pendientes de la salud del Papa. La última hora nos llegaba esta tarde pasada, ahora mismo no hay más datos, pero lo que sí que decían es que está estacionario, un cuadro clínico complejo que requerirá una mayor hospitalización. Hablaremos con nuestra corresponsal en Roma para que nos cuente Alicia Romay qué incertidumbre, si es que hay incertidumbre en el Vaticano, y qué se está pensando sobre el Papa. Dicen que está despachando con asiduidad los temas habituales, nombrar cardenales, nombrar más obispos, pero ahora mismo la incertidumbre es cómo se encuentra el Papa. Y los abogados. Llevan meses los abogados reclamando, abogados y procuradores de Granada, tomarán el centro de Madrid para pedir regulación legislativa justa que otorgue jubilaciones justas a los mutualistas. Te pagas toda la vida, pasas toda la vida pagando lo que tienes que pagar en la mutua y luego cuando llega la jubilación te das cuenta de que no te da apenas para nada. Y claro, o has ahorrado dinero o cuando te jubilas quedas en precario absolutamente. Ustedes conocerán abogados que ganan mucho dinero, pero no todos son así. Y muchos están en turnos de guardia y estos, pues claro, tienen derecho a percibir una jubilación justa que ellos han cotizado. Y un apunte más sobre los casos en el caso de corrupción del Partido Socialista, el juez ha suspendido la declaración de Carmen Pano para salvaguardar sus derechos. Aquí la ven. Ella dijo que fue a esta sede, a Ferraz, a entregar 90.000 euros por orden de Aldama, Víctor Aldama, que es el que está sacando todos los documentos. De momento le han dicho que no tiene que declarar, pero sigue sub iudice el tema. Ella y muchos otros más tendrán que dar muchas explicaciones de cuánto dinero y para qué y por qué se ha movido en el entorno de Koldo y de Ábalos. De esto seguramente seguiremos hablando en próximas fechas. De momento nos centramos en los temas del día. Vamos a por ello. Pau Cambronero, muy buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Ahora sí. Nada, que estábamos hablando antes de varios de los temas que nos afectan y el resumen que dábamos es, respecto a Marruecos, si Marruecos se ha convertido en la provincia 53 o la comunidad autónoma número 18. ¿Tú crees que hay motivos para pensar así? Bueno, la verdad que motivos nos sobran, sobre todo viendo las cantidades de dinero público que se otorgan y también la cantidad de ayudas en especie que también recibe Marruecos. Estamos hablando de que, bueno, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, AECID, que se llama, del Ministerio de Asuntos Exteriores, pues le da unas cantidades de dinero determinadas y periódicas a determinados entes públicos y privados en Marruecos que hablan de varios millones de euros anualmente y que, además, no solo eso,
recibe otro tipo de subvenciones dinerarias también del Consejo de Ministros directamente y créditos ventajosos que recibe, como el último que ha recibido, que es de 755 millones de euros para adquirir trenes interurbanos. Por lo tanto, estamos viendo que Marruecos es un socio, pero un socio costoso. Por lo tanto, podríamos decir que casi que se invierte más en Marruecos que en las propias comunidades autónomas. Claro, esos trenes que les enviamos allí se los damos a un trato más preferente que a los que pagan, por ejemplo, pues Barcelona o Madrid o Bilbao por sus trenes, ¿no? ¿Por qué? Pues sí, es que la explicación a este suceso extraño hay que ponerla en relieve y en perspectiva con también otras ayudas y otros créditos, porque al final esto es un crédito que se concede a Marruecos, pues hay que ponerlo en contacto también con el que recibe, por ejemplo, las líneas de metro del Cairo y el tren de alta velocidad de Arabia Saudí. Los conectamos porque el formato jurídico es muy parecido y estamos hablando de que reciben préstamos, créditos, condiciones ventajosas de la OCDE a cambio de adquirir unos bienes que resulta que están ligados a una empresa española llamada CAF. Esta empresa, que es competidora de Talgo, curiosamente, pues fabrica trenes, entre otras muchas labores, y parece que el gobierno está intentando promocionar con dinero público la actividad de esta empresa en otros países. Y es muy curioso el asunto, sobre todo ahora que somos conscientes de que Talgo tiene dos OPAs ahora mismo en vigor, de un grupo húngaro y otro polaco, y evidentemente el gobierno quiere que Talgo no salga del capital español y parece que está intentando que Talgo sea mucho menos atractivo, quitándole todo el dinero público que pudiera ser a través de estos contratos. Por lo tanto, se está fomentando la actividad de la empresa competidora de Talgo, una empresa vasca y vinculada al PNV, no hay que olvidarlo, y al mismo tiempo lo que hace es que se lastra la actividad de Talgo y se hace menos atractiva para las condiciones de la OPA. Ahora que hablabas de Talgo, resulta que el presidente de Talgo ha dimitido, creo, hace un par de semanas o una semana. Sí. Los consejeros están hartos porque, claro, si imponen desde el gobierno de España alguna empresa española que añada un poco de capital a Talgo para evitar efectivamente que pierda dinero en bolsa, ellos ven que puede pasar como con Telefónica, ¿no? Claro, al final la sombra de la SEPI aparece en el horizonte y estamos hablando de, vamos a simplificarlo todo para que se entienda, esto es un intervencionismo claro del Estado, mejor dicho, del gobierno, que lo que pretende es nacionalizar empresas que son muy solventes y que además generan pingües beneficios y controlar sus consejos de administración. No es la primera vez que sucede ni va a ser la última en el mandato de este presidente del gobierno. Claro, fíjate, quieren ahora fusionar Indra con Telefónica. Puede ser que técnicamente la cosa sea corriente, pero viendo cómo ha ido lo de Correos, que es una empresa pública, y cómo ha terminado, Telefónica es un gran caballo. Ojo que no lo hagan caer. Telefónica es el gran caballo español en telecomunicaciones y otros muchos servicios y ya estamos viendo lo que sucede cada vez que el gobierno pone sus manos en algún consejo de administración. No hay que poner el ejemplo de Correos que has puesto, es maravilloso porque fue la única empresa de paquetería del mundo que perdió dinero durante la pandemia. Es increíble. Exacto. Además, tiene todos los, por ejemplo, para las elecciones, pues están unos contratos de mucho dinero para que se encarguen del voto por correo. Es decir, que compitiendo con otras empresas de paquetería tienen mucho favor del Estado y aún así no han conseguido no solo mejorar, sino que han empeorado. Pero hay otras empresas que están todo el día pendientes de que Sánchez no meta la mano, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando también del Instituto Cervantes, que ahí también estáis investigando vosotros cositas interesantes, ¿no? Sí, ahí hemos investigado lo que han sido sus cuentas auditadas. Hay que decir que esto forma parte de una auditoría. Y bueno, hemos ido analizando los gastos y las subvenciones, sobre todo, porque a mí lo que me interesa, a nosotros lo que nos interesa es el dinero público, la gestión del dinero público. Y el Instituto Cervantes, al final, es un ente público. Claro. A todas luces, porque se dedica supuestamente a expandir las actividades culturales y de idioma por el mundo, pero estamos viendo que el lastre de dinero público que supone el Instituto Cervantes es muy potente. Si quieres te voy dando cifras. Sí. Bien, pues estamos hablando de que de un presupuesto total de 167 millones de euros anuales que tiene el Instituto Cervantes, subvenciones son más de la mitad. Por lo tanto, es un ente que genera mucho gasto público. Hablamos de 74 millones de euros en subvenciones, lo que recibe anualmente el Instituto Cervantes, y que luego tiene unos ingresos de no llega a 50. Por lo tanto, es deficitario.
Mucho. ¿En qué se gasta el dinero el Instituto Cervantes? Pues un 42% en gastos de personal. Ah. Un Pero una cosa, 42%. las entidades y ONGs creo que solo tienen un límite máximo, y las fundaciones de un 30% en personal, que yo sepa. ¿Las empresas públicas pueden hacer lo que quieran, o las instituciones públicas? Las empresas públicas, desgraciadamente, hacen lo que les da la gana. No Qué hay nada más curioso. que ver el antiguo ejemplo en el que acabamos de poner de correos y otros entes que tienen mucho más personal incluso que servicios ofrecen. No en vano, bueno, pues aquí tenemos el Instituto Cervantes del que estamos hablando, que tiene 90 sedes por todo el mundo, cuidado, en sitios espectaculares, y que su salario, el salario de su personal, va de los 60 a los 140.000 euros, dependiendo de la zona del mundo donde se ubique. Por lo tanto, es un ente que genera muchísimo gasto público, porque, bueno, si fuera un ente privado, pues oye, cada uno es responsable de sus actos y de sus pérdidas. Claro. Pero claro, es algo que pagamos todos y que no nos está generando ningún beneficio, al menos monetario, ni tampoco de cultural, porque tampoco vemos que la cultura española se esparza por el mundo, ni tengamos nada en ningún otro país que no sea las sedes del Instituto Cervantes. Por lo tanto, bueno, tiene mucho nombre. Es cierto que el Instituto Cervantes, al hablar de él, mucha gente, no, es maravilloso, pero estamos viendo que las cifras y también la situación real ha supuesto que este instituto y este organismo sea un lastre más para un gobierno que está ya con una sobredimensión de lo público que nos está costando muchísimo dinero y muchísima deuda que va a afectar a nuestros hijos. Hemos hablado de empresas públicas, hemos hablado de instituto público, vamos a asociaciones o ONGs. ¿Qué es Cibervoluntarios y cómo funciona? Bueno, Cibervoluntarios, entidad curiosa, entidad antigua, curiosamente, porque cuando uno escucha Cibervoluntarios parece que es una institución o una ONG que se dedica pues, a unos voluntarios que van a ayudar a nuestros mayores o a gente que no tiene la formación en las habilidades mínimas digitales, y puede uno pensar hasta bien. ¿Qué sucede? Que hay que analizar las cuentas, que hay que analizar el dinero público que reciben y que hay que analizar a sus consejos de administración y sus presidentes. Porque claro, cuando uno analiza todas estas cifras se da cuenta de que quizás no sea todo tan bien intencionado, quizás se haya convertido presuntamente en un gobierno y que, por ejemplo, pues su personal directivo esté vinculado al sector público anteriormente y que sea ese sector público, curiosamente, al que estaba vinculado su presidenta, en este caso, pues sea el principal benefactor en materia de subvenciones de la propia entidad. Por lo tanto, bueno, es atar cabos. Yo siempre digo que hay que seguir la pasta del dinero. Sí, perdón, hay que seguir la pista del dinero, porque se me ha ido lo de la pasta, porque es que realmente sí. ando de pasta todo el día. Claro. Bueno, siguiéndola se encuentra. Sí, hubo una polémica cuando pasó la Dana en Valencia, que yo no entendí mucho. Tenemos a la Cruz Roja como una asociación, una ONG, que tiene un ámbito de colaboración estrecho en muchas administraciones. Había muchos que se quejaban y decían que realmente allí no llegaba toda la ayuda. Habéis investigado a la Cruz Roja también, pero es una de las potentes de España, una de las ONGs que más trabajo hacen, ¿no? Claro, es que resulta que Cruz Roja Española en este caso, tiene una vis semipública, ¿vale? No es una ONG en sentido estricto, es un ente colaborador del gobierno, ¿vale? De hecho, su presidenta se elige por Real Decreto del Consejo de Ministros, directamente. Y claro, evidentemente, al ver estos datos, pues a uno ya empieza a escamarle, porque, bueno, Cruz Roja es cierto que ejerce una labor bastante buena en algunos sitios, sobre todo los voluntarios, que todo hay que reconocerlo, pero claro, partimos exactamente igual de una auditoría de Ernst & Young que se le hizo a Cruz Roja Española para ver realmente en qué se gastaba el dinero Cruz Roja, cómo percibía ese dinero, y vimos que, por ejemplo, las cuentas nos asustaron un poquito porque vimos, como dato así más llamativo, que Cruz Roja se gastaba 500 millones de euros en su personal, que además tenía unos reportes y unos beneficios en otras materias que nada tenían que ver con la ayuda o la atención sanitaria. Entonces, empezamos a analizarlo también a nivel internacional con la Cruz Roja Internacional y vimos que había cifras que asustaban y había determinadas situaciones que no cuajaban o no cuadraban mucho con lo que debía ser Cruz Roja como entidad encargada de ayudar y de ofrecer atención sanitaria. O sea que claro, es una organización tan potente que hay tantos datos y tantas personas colaborando que, claro, al final es difícil saber exactamente qué está haciendo cada uno y sobre todo dónde va tanto dinero, ¿no?
Claro, es que reciben muchísimo. El asunto es que reciben muchísimo dinero Claro. público, no solo de España, sino también de todo el mundo. Y que además ese dinero, en parte también de la AECI, de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, pues es un dinero muy potente, un dinero que no sabemos exactamente cómo gasta Cruz Roja hasta que tuvimos la auditoría en la mano. Cuando tuvimos la auditoría de Ernst Young, repito, de en la mano, vimos que sus gastos para atención eran bastante limitados comparados con su gasto de personal. 500 millones de euros, hay que recordarlo, al año en personal. Personal directivo, personal de todo tipo, y luego también supimos que tenía inmuebles alquilados, que además invertía en fondos de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Unas cosas que nada tienen que ver con lo que debería ser una entidad que se dedica a ayudar y a ofrecer atención sanitaria, supuestamente con dinero público también. Esto me recuerda a una institución pública de trabajo contra el cáncer que compraba cuadros y gastaba algunos millones de euros en cosas que no era exactamente esa investigación, ¿verdad? Huele mucho a lo del CENIO, pero claro, es que se trata de seguir la pista del dinero con mucho celo, ser muy cauto, porque estamos hablando de que son empresas que hay muchísima gente que hace una labor maravillosa y digna de elogio, pero que desgraciadamente la falta de control o el descontrol que se ha producido o incluso la marea de intereses que se ha desarrollado a su alrededor ha provocado que precisamente haya este tipo de desvíos o este tipo de presuntos red de favores que hacen que sospechemos con bastantes argumentos de la actividad que realizan. Pau Cambronero, pues muchas gracias por todas esas explicaciones y por las investigaciones que realizáis. Gracias y hasta la próxima. Un saludo. Un saludo y muchísimas gracias a vosotros. Pau Cambronero, abogado y exdiputado, que nos ha traído datos concretos que se van conociendo de entidades públicas y les hemos contado, seguimos insistiendo en la ocupación y la inquiocupación, aunque desde el gobierno y desde sus terminales mediáticas se va insistiendo en que no hay tal problema. Otro dato que publican hoy nuestros compañeros de la plataforma de afectados por la ocupación. Las llamadas en enero se han disparado un 63%. Está en línea de nuevo Ricardo Bravo, es portavoz de esta plataforma de afectados por la ocupación. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Una vez más hablando contigo. Claro, estoy seguro que algunos preguntarán, bueno, estas llamadas, ¿qué son? Para preguntar qué tiempo hará mañana. ¿Qué son estas llamadas habitualmente? Bueno, pues vamos a ver, lo que nosotros estamos reflejando en estos datos son entradas de llamadas de casos nuevos que contactan con la plataforma de afectados por la ocupación. En todo caso, tenemos distintas vías de acceso a la plataforma, pero sobre todo las centralizamos en un número de teléfono que es el 642-456426 y es lo que recogemos en este informe que hemos publicado hoy. Bien, hay un dato que publicabais, 1.076 nuevas atenciones. 1.000 atenciones al mes son muchos miles al cabo del año. Vale que si comparas porcentualmente con las viviendas que hay es un 0,0 algo, pero es que si nos podemos hacer porcentajes, ya sé que alguno lo ha hecho un poco a lo bruto con mujeres maltratadas, pero si vamos a porcentajes no vamos al caso real y son 1.000 casos reales, ¿no? Sí, bueno, en este caso es verdad que se han dado unas circunstancias que han hecho posible esta avalancha de llamadas que hemos recibido. Y es que ha habido un periodo en el que decayó el decreto el 22 de enero y hubo 6 días de suspensión. En ese momento recibimos decenas, cientos de llamadas para informar a los afectados de qué procedimientos tenían que hacer. Y ahí hemos encontrado aproximadamente el 40% de las llamadas de todo el mes de enero. Luego, otro dato que también nos preocupaba, que lo hemos dicho a la entrada, y es que aumenta el número de las personas que al final no denuncian. Creo, no por vuestra parte, pero sí algunos amigos que están colaborando con temas de ocupación, que han llegado a dar dinero para decir, mira, vete, déjame en paz, porque sobre todo ante una inquiocupación vamos a acabar locos. Y prefiero pagarte, toma, 2.000 euros, te vas a, o 1.000, te vas a un alquiler durante un mes y me dejas en paz. ¿Eso está ocurriendo realmente ahora? Sí, efectivamente. También hemos lanzado nosotros el dato de que los casos nuevos que nos llaman solicitando información, en la primera llamada deciden no denunciar y lo que hacen es buscar por su cuenta estas soluciones extrajudiciales, que por un lado están las empresas de desocupación tradicionales y por otro lado está la mediación, que no es ni más ni menos que pagar un dinero para la recuperación de esta vivienda.
teniendo en cuenta que se está pagando el dinero al delincuente que te ha usurpado o ocupado tu vivienda. Pero es la forma más rápida y efectiva hoy en día que tenemos de echar a los ocupas, ya que la justicia está mirando hacia el lado de los ocupas en vez de a los que estamos sufriendo esta injusticia. Ahora estoy viendo los vídeos de cuando os recibió la presidenta Díaz Ayuso, con ese logo en la camiseta, No somos un bulo, la que se lió en redes. Al final todo el mundo lo politiza todo, pero realmente las administraciones autonómicas y municipales, ¿qué pueden hacer por vosotros? Poquito, ¿no? Bueno, es verdad, nosotros tenemos un compendio de cosas que pueden, de acciones que pueden tomar tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos, que se le hemos hecho llegar a los grandes ayuntamientos de España. Pero es cierto que al final esto es una ley que es nacional y que lo que estamos intentando es poner parches hasta la próxima votación del próximo decreto que se vaya a presentar. Entonces, mientras tanto necesitamos estas medidas, pero es cierto que necesitamos que la ley nacional decaiga. ¿Se va a conseguir algún día? ¿Lo creéis? Tal como está ahora mismo la distribución parlamentaria de la actualidad, digo, ¿eh? Pues según lo que acabamos de vivir hace unos días, que se acaba de aprobar la semana pasada en el Congreso de los Diputados por una amplia mayoría este decreto que apoya a los ocupados sin que ocupas, pues tenemos unas esperanzas muy difuminadas. Es cierto que tenemos que seguir trabajando porque seguimos siendo víctimas y estamos viviendo una campaña de acoso y de invisibilización por determinados partidos políticos. Fíjate la reacción que tuvo Óscar López al día siguiente de la exposición de la presidenta Ayuso en la Asamblea de Madrid la semana pasada, fue decir que la inquiocupación era el 0,000005%, ¿no? Ridiculizando el sufrimiento de tantísimas personas que están sufriendo la inquiocupación y por una ley que además él está a favor porque él forma parte del gobierno que la ha potenciado. ¿Pero por qué están a favor de que haya ilegalidades? Ocupar una vivienda es ilegal, ¿no? ¿Por qué está a favor una autoridad de ello? No lo entiendo. Claro, es que es muy sencillo. Vamos a ver, aquí más allá de desahucios, más allá de especulaciones, más allá de rentismos y de inquiocupas, hay dos problemas. Uno, no hay vivienda en España. Entonces el gobierno lo que hace es utilizar todas las viviendas disponibles para evitar que haya otra crisis de desahucio como la que provocó la crisis de 2008. Eso es el primer punto. Y el segundo punto, pues si hay familias vulnerables, que es el decreto hacia el que va dirigido, pues ¿por qué las administraciones públicas no se hacen cargo de estas familias vulnerables? Pues porque no disponen de recursos económicos. Es decir, el gobierno no deriva una partida presupuestaria para atender a estas familias y, por lo tanto, dejan de intervenir todas las administraciones y delegan su responsabilidad en terceros. Vale, ahí no se está construyendo tanta vivienda, al menos a nivel nacional cero, y a nivel comunidades se construye la que se puede. Bien, imaginemos que un ayuntamiento como Madrid o Barcelona tiene 2.000 viviendas para esas personas afectadas y hay 5.000 afectadas. Tú dices, tampoco quieren poner dinero. Si lo fácil sería, yo asumo los costes, el Estado asume los costes del alquiler de este señor y luego nos encargamos de que cuando él pueda pagar, pague o lo echemos nosotros. Eso más o menos era el espíritu de esta última ley. Es decir, pasa que mucha gente se queja, o sea, todos los ciudadanos tendremos que pagar a unas personas que seguirán diciendo que son vulnerables y en esas viviendas el Estado tendrá que, cuando las abandonen, dar indemnizaciones a los dueños. ¿No es mejor, en lugar de que estén todos en incertidumbre, desde el primer día dar un apoyo? Toma, te doy la mitad del alquiler para que tú alquiles. Pues es que con esto se acabaría el problema o parte del problema. Vuelvo a repetir, hace falta vivienda, que se construya. Un problema del gobierno porque en 7 años no ha hecho nada. Claro. Punto número 2, hay que dotar de una partida presupuestaria extra a estas familias vulnerables. Pues que se dote. Además, concretamente, estamos viviendo este periodo de bonanza de la economía española que, sin embargo, no ve un reflejo en los tributos que se tienen que destinar a las familias vulnerables. Hay una contradicción que no entendemos y que encima se complica toda esta casuística porque es lo que tú has dicho. ¿Por qué no se hace cargo el gobierno, junto con las administraciones públicas, de estas familias? Es así de sencillo. Las familias afectadas tampoco lo están pasando bien. O sea, una persona que no puede pagar un alquiler también necesita ayudas. Hace un momento con Pau Cambronero analizábamos la cantidad de dinero que se está perdiendo en muchas ONGs y asociaciones.
seguramente si preguntamos a cualquiera del gobierno, a mí hace 20 años me pasó con alguien, solo quería saber más o menos la lista de asociaciones y qué hacía cada una de ellas en todos los ámbitos, y es imposible saberlo. Quiero decir que con un mejor control del dinero, la ELA tendría el dinero necesario, y vosotros también, y muchos otros sectores también. Que esto es muy sencillo, ¿no? Es la época en que más se está tributando y más recaudación hay de impuestos, ¿no? Entonces, ¿cómo ese dinero extra nos está derivando realmente a quien lo está necesitando? Y sobre todo, y particularmente, a las familias vulnerables cuando vienen indicaciones desde Bruselas de tenerlas especial consideración y darles especial apoyo para que salgan de esta vulnerabilidad. Un apunte final. Se ha convocado otra manifestación del sindicato de inquilinos. No sé si a vosotros os llega esa información y qué es lo que opináis vosotros como propietarios ocupados. Pues, a ver, nosotros entendemos que este sindicato pueda existir porque evidentemente hay unos precios muy elevados de los alquileres y bueno, pues tienen que manifestarse y oponerse a la ministra como hacemos nosotros, ¿no? El problema son las reivindicaciones que solicitan. Ellos están a favor de una ocupación, están a favor de una inquiocupación y eso es lo que no podemos permitir porque lo que se está haciendo es tirar la cuerda y se va a romper en algún momento. Y el delicado equilibrio que tiene el mercado de la vivienda va a explotar, como sigan haciendo estas acciones extremistas, en vez de buscar puntos medios donde tanto inquilinos como propietarios tengan sus derechos y tengan su paraguas jurídico. Hoy salía una noticia, ha aumentado también un 12% el precio del alquiler de las plazas de aparcamiento. Y la razón que se daba es que había gente, pequeños propietarios de viviendas, que hartos de sus problemas han vendido o mal vendido sus viviendas y han decidido invertir en parkings, plazas de aparcamiento. ¿Esto va a ser el futuro? Yo sinceramente no quiero creerlo. O sea, me niego a vivir en un país donde vamos a tener hasta problemas de aparcamiento derivados por una inseguridad jurídica provocada por la ocupación y la inquiocupación. Esto tiene que cambiar en algún momento. Somos conocedores de hace tiempo que se ocupan plazas de camping, trasteros, locales, comerciales. Esto tiene que acabar de alguna manera y tenemos que volver a una normalidad. El problema es que se tienen que hacer cambios estructurales en el gobierno y en la sociedad para llegar a ese equilibrio donde todos podamos estar representados en esta sociedad y con nuestros derechos. Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, una vez más, muchas gracias por darnos vuestros datos. Un saludo. Gracias a vosotros. Breve pausa y hablamos de papelería y de reivindicaciones también del sector. Tenemos todas las claves para que tu vida sea cada vez mejor. Tú solo tienes que hacer clic en suscribirte para empezar a disfrutarlas. Aprenderás neurofitness con la mejor coach del mundo. Cuidar a nuestro cerebro hay 4 cosas importantísimas que no puedes no hacer en tu vida. Los mejores consejos médicos de la mano de especialistas. El autocuidado es fundamental de cara a la prevención de delitos sin ningún tipo de duda. Consejos para ser más sostenible. Yo creo que debemos, centrarnos en 2 cosas: qué consumimos y cómo nos movemos. Cambiar tu vida y conseguir la que deseas. Creo que otra pregunta muy poderosa es preguntarnos el para qué de todo lo que hemos vivido. Aprenderás cómo se entrena para una de las carreras más extremas y duras del mundo. Que aunque estés en situaciones difíciles en la carrera, pues que vas a luchar y adaptarte. Y cómo se planta cara a la adversidad con ánimo. Nuestra vida es una lucha continua. Voluntad y el amor de una familia. No iba a nacer o iba a vivir solo unos pocos segundos, con lo cual va camino de los 2 años. Todos estos contenidos y muchos más en Vida Televisión. Hacer que tu vida sea mejor está a solo un clic. El que hagas en el botón de suscribirte. Te esperamos. Saludamos al secretario, el gerente de la Asociación del Sector de la Papelería, Ricardo Carbonell. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Como comentamos al principio, es una asociación prácticamente recién creada. Lleváis desde el año 2024, ¿verdad? Exactamente, sí, un año escaso. ¿Cuáles son los objetivos de la asociación que habéis creado? Pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y por darnos eco. También excusar la asistencia del presidente, que por temas personales no ha podido y me ha delegado a mí. Pues bueno, la asociación cuando se constituye marcó 5 objetivos
Uno era, por un lado, la defensa del sector en cuanto a las acciones que cree el sector que deben involucrarse, como es el caso del IVA, que supongo que hablaremos más adelante. Luego, un segundo objetivo de relaciones institucionales tanto con los gobiernos nacionales como gobiernos internacionales. Estos son a través de la Comunidad Económica Europea. Un tercer objetivo, que sería unas relaciones entre los propios socios para transferencia de conocimiento entre ellos. Y un cuarto punto de responsabilidad social en cuanto a lo que la asociación cree que debe aportar a la sociedad. Y en quinto lugar, un tema de servicios exclusivamente para socios, como pueden ser los temas de formación. Son 24 empresas las que lo han creado de arranque. Y claro, entrando en el asunto, hablamos de papelería, de lo que necesitamos en muchos casos para, por ejemplo, estudiar o trabajar. Hablaban ustedes del IVA porque realmente es una necesidad para muchas personas, no es un lujo tener cierto material para, por ejemplo, la escuela. ¿Están esto moviéndolo a través de instituciones? ¿Qué les dicen? Bueno, pues antes que nada, nació el año pasado con 24 empresas. El último mes ya se han dado de alta 4 empresas nuevas, diferentes empresas. Muy bien. O sea, actualmente estamos en 28 empresas, con un objetivo de llegar a las 40 empresas, que es el objetivo más o menos que tiene la asociación. Como te decía, uno de los objetivos de la asociación es pues, la de intentar aliviar la necesidad, la carga fiscal que padecen las empresas, y entendemos que por tema de igualdad social y por accesibilidad a la educación reivindicamos, intentamos ahora. En breve comenzamos conjuntamente con un despacho de relaciones, asuntos públicos y regulación. Vamos a empezar toda una campaña para reunirnos con los diferentes gobiernos y trasladarles cuáles son nuestras inquietudes y cuál es lo que creemos que debería ser justo para las familias. Don Ricardo, cuando hablamos de papelería, ¿de qué hablamos? No solo de libros, ¿no? No, ya existe una asociación que está enfocada directamente al tema de libros y editorial. Nuestra asociación tiene dos grandes ejes. Una son fabricantes y distribuidores, y aquí tenemos pues grandes empresas muy conocedoras por todo, que hemos visto siempre, como pueden ser Carioca, como pueden ser Navigator o como pueden ser Stabilo, distribuidores como en Cataluña como Abacus, como Folder, etcétera. O sea, hablamos de empresas de distribución y empresas de fabricación de material de oficina, libretas, bolígrafos. Sobre todo material escolar y de oficina, porque aquí es donde entra todo ese listado que los niños nos dan a los padres o nos da el colegio. Sí. Y el mes de septiembre tenemos que hacer una carga importante con esto. ¿Hay un cálculo de cuánto dinero se mueve al año en este segmento concretamente? Para hacernos una idea de lo que supone el IVA para estas familias. Bueno, calculamos más o menos que son alrededor de unos 500 millones de euros. Y en cuanto al IVA, sí que existe una ley hace unos años donde ampliaba mucho de los productos que habían y que se rebajaba al 4%. Luego todo esto se ha ido sacando. Finalmente quedan 2 productos residuales que están al 4%. Entre los retos de este año, me ha contado usted de los objetivos, para ir paso a paso, ¿cuál sería el objetivo de ustedes? ¿Cómo se sentirían pues, a gusto? Decir, mira, hemos conseguido este tipo, bueno, lo del IVA ya sería la pera, pero ¿hay más cosas que puedan conseguir paralelo al IVA? Bueno, los otros, como te comentaba, unos son relaciones institucionales y esta englobaría todo, porque además hay muchas de las medidas que vienen de Europa, que entendemos que el gobierno no tiene un interlocutor donde pueda discutirlo y ver si estas medidas pueden ser aplicables al sector. Nos encontramos con temas de embalaje, con temas de codificación, etcétera, que son medidas que sería muy interesante el gobierno pudiera tener este interlocutor para facilitar la implementación de todas estas nuevas normativas. Una curiosidad, estas empresas de papelería, ¿antes tenían alguna entidad que les englobara o estaban dispersas y se han ido englobando, creando esta que usted gestiona? No lo estaban. Claramente no lo estaban, pero a través del liderazgo del presidente, conjuntamente con los miembros de Junta, 7 empresas más decidieron crear esta asociación y a partir de aquí darse a conocer y en
en muy poco tiempo se han añadido y con mucho interés otras empresas por entrar. Señor Carbonell, ¿en la Unión Europea, en los otros países hay también asociaciones homólogas a las vuestras? Sí, de hecho ya hemos contactado con la asociación portuguesa, con la asociación alemana, italiana y francesa, y de caras a octubre, que tenemos planificado un congreso, los invitaremos con la idea de hacer más músculo entre todas las asociaciones y, por otro lado, también conocer cómo están trabajando ellos. Seguramente alguna de ellas ya ha conseguido alguno de los objetivos y les pueden dar claves de cómo conseguirlo, ¿no? ¿Hay algunos países que consideren que están tratando mejor, precisamente a nivel de IVA y de otros aspectos, a los alumnos en temas de papelería que el nuestro? Bueno, aquí no hay nada unificado ni en Europa ni en España, pero en el caso de Europa lo que sí que hay muchas diferencias son con las ayudas. Por ejemplo, en el caso de Francia están con unas ayudas de 400 euros para ayuda de material escolar, y en el caso de España va diferente en cuanto a la comunidad autónoma, con lo cual también es una idea nuestra. Lo que queremos es unificar todas las ayudas. En el caso, por ejemplo, de Cataluña hay unos bonos de 50 euros que, bueno, sirven pues para pagar algo del material de los niños y niñas del colegio. Últimamente, justo antes de la pandemia, hubo muchos colegios que decidieron digitalizar los libros, ¿no? Es decir, vamos a hacerlo en lugar de gastar papeles y bolis y tal, lo haremos por Internet. Llegó la pandemia y muchos se acostumbraron al ordenador, pero ahora vuelve a haber gente especialista, expertos en educación, que dicen que no es bueno fiarlo todo al portátil, que hay que seguir trabajando con material físico. Imagino que algún pedagogo también les habrá contado a ustedes eso, que no debe morir la distribución de estos elementos, ¿no? Bueno, esto ya hay un caso. En el caso de Suecia, ya hace unos años implementaron todo el tema digital. Gastaron pues muchos recursos en digitalizar todas las aulas, etcétera, y el año pasado decidieron tirarse atrás. O sea, todo lo que hicieron, se han dado cuenta que la parte analógica es mucho más formativa y educativa para los niños, y están tirando para atrás. Hablábamos de educación, pero también muchas oficinas necesitan mucho material de este tipo. ¿Una empresa puede desgravar este material ahora mismo? No, lo que pasa es que nosotros no nos estamos enfocando a las oficinas, ni es una reivindicación del sector para apoyar al sector. Es una reivindicación que entendemos que ha de ser justa para las familias. Sí. Porque en el caso de las familias el material se va a tener que comprar igualmente. Claro. O sea, claro, realmente serían las familias de los estudiantes, para entendernos, claro. Exacto. De todas maneras, insisto, claro, septiembre debe ser el mes punta de ustedes, pero el resto del año hay un goteo constante también, ¿no?, de productos que hay que vender. Por supuesto, hay oficinas y otros muchos. Todo el mundo necesita los bolígrafos, las carpetas, los papeles, las libretas, las mochilas, pero sí es verdad que es un sector que concentra toda su venta, no producción, pero sí con toda su venta en los meses de inicio de curso. Pues celebramos ese crecimiento de 24 el año pasado, como dice, ya son 29, se van uniendo empresas a esta asociación del sector de la papelería. Ricardo Carbonell, gerente, gracias por atendernos y darnos esas claves. Un saludo. Bueno, muchas gracias, y también quería comentaros que, como te decía en uno de los objetivos, que es el tema de responsabilidad social. Que es verdad, sí, es verdad. Cuéntenos. Bueno, nosotros hemos realizado un calendario anual con más de 24 actividades durante este año, donde hay un congreso y nos organizamos unos temas de benchmarking entre las empresas para transferencia de conocimiento, pero por la parte social tenemos también planificada una campaña que haremos conjuntamente con la Fundación Princesa de Girona, que la Fundación va a actuar directamente en Valencia, en los colegios que quedaron afectados por la Dana. Son unos 30 y pico colegios, donde ellos tienen un programa de psicólogos para ayudar a los chicos pues con todo el tema que les ha venido, y nosotros vamos a juntar con esta fundación para hacer y canalizar material que aportarán todas las empresas de la asociación gratuitamente para estos colegios. Usted había colaborado precisamente, ¿no? Había estado en la Asociación Princesa de Girona, ¿verdad? ¿Perdón? Que usted había estado también, ha colaborado con la Asociación Princesa de Girona. Bueno, la fundación creó el año pasado una figura de embajador, de unos embajadores a nivel de España por comunidades autónomas, y me propusieron
pues hacer esta figura de embajador, que al fin y al cabo pues viene a ser esto, intentar hacer acuerdos y todo lo que yo pueda apoyar, porque dentro de la asociación de papelera yo además soy el gerente de la Asociación de Empresarios de Gerona desde hace muchos años, y entonces hemos intentado pues también todo lo que pueda yo aportar, pues estoy encantado de ayudar todo lo que apoya a los jóvenes. Todo suma y todo se agradece. Amun Valencia, sí, señor. Hay que apoyarles. Gracias por atendernos y enhorabuena por esas iniciativas que tienen desde la asociación. Pues muchas gracias a vosotros por habernos dado eco y disculpar de otra vez la presencia del presidente, pues un tema personal. Otro día hablaremos tranquilamente con él, no hay problema. Hasta la próxima, gracias. Muchas gracias. Bueno, recuerden que estábamos pendientes de la salud del Papa. Vamos a conectar con Roma, porque Alicia Romay nos va a decir si hay que preocuparse o está todo controlado. Denos un minuto. Marqués de Oliva, aceite de oliva virgen extra, ecológico y picual, que preserva la esencia de Sierra Mágina. Primera prensada y recogido a mano. Oro líquido. Marqués de Oliva es un aceite único, exclusivo, memorable. ¿Quieres saber quién manda en los negocios? En Mercados te contamos lo que otros no. Líderes, estrategias, inversión, tecnología y las claves del poder económico. Mercados. Porque lo que no son cuentas, son cuentos. ¿Quieres estar un paso adelante en la actualidad política? Entra a moncloa.com, líder en información de alto impacto y análisis profundo. Todo lo que pasa, pasa en moncloa.com. Conexión de última hora con el Vaticano. Ahí está nuestra corresponsal Alicia Romay. Muy buenas tardes. Hola, Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues estamos preocupados por la salud del Papa. Nos decías que está hospitalizado, pero ¿está mejor que ayer o peor? ¿Se sabe algo? Está estable. Esta mañana hemos tenido la llamada del director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, en donde nos ha llamado a todos los periodistas de la prensa internacional que estamos acreditados en el Vaticano, en donde nos ha dicho que la noche la ha pasado muy bien, que ha desayunado muy bien y que después no se levanta de la cama, pero desde la cama, una vez que ha desayunado, ya se ha levantado y está despierto, se ha puesto a leer los periódicos y a enterarse un poco de todo. El Papa, desde ayer le cambiaron el tratamiento cuando le hicieron estos análisis que encontraron esas bacterias y lo han puesto en tratamiento. El Papa Francisco, yo que he estado con él, he tenido la fortuna de viajar con él y de hablar con él varias veces, es un hombre que es rebelde porque él es como un niño malcriado que le dicen estate quieto y no se está quieto, y es por eso que no ha parado. Ya ha hecho, el día que lo ingresaron, había hecho 3 audiencias por la mañana. El día del jubileo de las Fuerzas Armadas quiso estar en la Plaza San Pedro. Por lo tanto, al final se ha puesto peor porque no ha querido ir antes al hospital. Ahora sí ya lo tienen completamente, digamos, amarrado. Quédate quieto, Francisco, pero no es de preocuparse. Yo creo que el Papa Francisco, así como es de inquieto y de rebelde, tiene la convicción de que quiere seguir con lo suyo, con su responsabilidad. Es un trabajador incansable, además le gusta hacer lo que hace. No es una persona, a pesar de sus 88 años, que está ya cansado, que ya no quiere saber nada. No, al contrario. Y eso lo mantiene en pie y es por eso que ha llegado esta vez un poco al límite. Sí, yo comparándolo con Ratzinger en su momento, es verdad que él le ves como, no sé si es la bonomía o la manera de ser, le ves como más activo. Ratzinger le veías ya como más alicaído en su momento, en sus 80 años. Este está más fuerte. Ratzinger, lo que pasa es que Ratzinger, yo no soy quien para decir que está más fuerte o menos fuerte, pero sí que he conocido a Ratzinger
Y era un papa era una persona con un carácter completamente diferente, porque Ratzinger, yo recuerdo mi conversación con el conserje del Papa Ratzinger cuando era cardenal, que me contaba, una vez que me dio, yo lo fui a entrevistar, y ese conserje que lo atendió de sus años de cardenal en el Vaticano, era una persona tímida, humilde, no le gustaba socializar, no le gustaba hablar con la gente, era un teólogo. Por lo tanto, cuando se tiene un carácter así, no como a los que nos gusta, ya que se nos nota mucho hablar, comunicar, estar con gente, eso al Papa Francisco le encanta, al Papa Ratzinger no. Por lo tanto, es parte un poco de lo que él dijo: yo me voy, que esto yo ya no lo puedo seguir haciendo por salud y porque ya no lo voy a seguir haciendo. El Papa Francisco, sin embargo, es todo lo contrario. Tan es así que, por ejemplo, no sé si os acordaréis que aquí, muy cerca de Roma, está el Castel Gandolfo, que es un palacio apostólico que es para pues los descansos de los papas de toda la vida. Pues cuando llegó Francisco ha dicho: esto lo dejamos a todo el mundo que lo disfrute, porque yo no pienso tomar vacaciones nunca, ni un fin de semana. Y lo ha abierto al público, el Palacio Apostólico, aquellos jardines maravillosos ahora se pueden pasear. El Papa Francisco no descansa ni un solo día. O sea, entre semana tiene las audiencias privadas, los miércoles audiencia general, el fin de semana el rezo del Ángelus. Todos los días recibe gente, tiene tantísimas cosas que hacer y además él siempre está creando, siempre va adelante. Por lo tanto, ahora no quiero ni pensar cómo lo está pasando en la cama. Yo creo que se portará bien y será muy simpático con las enfermeras. Debe estar nervioso porque además, bueno, los viajes agotan mucho. Es verdad que ahora últimamente no salía tanto, pero si tiene viajes programados este año, igual tiene ganas de hacerlos. Es verdad que lo que tiene al final es algo que se puede curar, o sea, es una afección, no es algo muy grave. Pero de ahí a agravarse la situación puede ir un paso si no se cura bien antes de salir, ¿eh? Sí, bueno, pero esto nos puede pasar a todo el mundo, los más pequeños, los bebés, los de mediana edad, adolescentes y tal, pero una persona de esta edad, y además que ya tiene sus problemas en el pulmón, que está operado, que está intervenido de otras cosas, bueno, pues a su edad hay que cuidarse un poquitín más. Yo estoy convencida de que él ahora sí está diciendo: cálmate, Jorge, o Francisco, no sé cuándo él se llama a sí mismo, si usted dice, bueno, claro, Jorge. Igual se llama a sí mismo Jorge Bergoglio o dice ya Papa directamente, Francisco. Exacto, no lo sé, pero esperemos que él solito se dé cuenta de decir: ahora sí ya, o me calmo o esto va a ser el fin. Por lo tanto, esta mañana nos ha tranquilizado mucho Mateo, porque, a ver, si sabemos que tiene problemas de respiración y come, quiere decir que no está entubado. Claro. La parte médica no nos lo han dicho y esta tarde seguramente tendremos alguna novedad médica. Mateo lo que nos ha dicho es la parte normal, ¿no? La del hospital, la que ha desayunado, está levantado, ha leído los periódicos, ha contestado. Exactamente. Esta tarde veremos qué dicen los médicos, que yo estoy convencida que serán muy buenas noticias. El viernes esperamos mejores noticias del Papa y todas tus curiosidades que me encantan y a los espectadores les vuelven locos. Te veo el viernes, ¿verdad? Nos vemos el viernes. Yo, pues, vamos, más puntual que todos los puntuales, más que una británica. Muchísimas gracias. Hasta el viernes, Alicia Romay. A vosotros. Hasta el viernes. Chao. Conexión Roma para hablar del Papa, y ahora vamos a conectar con Granada para hablar de otro tema mucho más serio: manifestación de abogados para reclamar una jubilación digna. A vuelta de pausa. Motor 16. 41 años de información sobre el automóvil. La revista de cara del motor está ahora no solo en tu kiosco, sino también en internet en motor16.com. Motor 16. La hora del motor. I like to move it, move it. I like to move it. Nuevo Pascual Móvil.
con minerales y vitaminas que te ayudan a cuidar tus huesos, a mantener fuertes tus músculos y flexibles tus articulaciones. Nuevo Pascual Movit, mucho más que una leche calcio. ¿Diario qué? 20 años de información y entretenimiento con un target joven. Visita qué.es y disfruta de información, cultura, entretenimiento, televisión y mucho más. La información puede ser divertida. María Teresa Vera López es portavoz del movimiento J2 en Granada. Están preparando cientos de abogados una nueva manifestación en el centro de Madrid para pedir la regulación legislativa justa que otorgue jubilaciones dignas a todos los mutualistas. María José Vera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. María Teresa, disculpa. He dicho María José, perdona. Lo he dicho 2 veces. María Teresa, te tengo bien apuntada, perdona. Bueno, nada, no te preocupes. Tengo amigos abogados aquí en Madrid que me siguen contando siempre este caso que nos cuesta entender a los ciudadanos normales. ¿Por qué uno llega a la jubilación con solo 300 o 400 euros de paga? Uy, pues muy sencillo, porque nos han engañado con todas sus letras. La mutualidad, el Estado que ha colaborado en ese engaño, porque tener en cuenta que nosotros, los abogados, realmente hasta el año 2005 no pudimos tener acceso real al RETA, a autónomos. Sí. Teníamos hasta julio del 96, nuestra mutualidad era obligatoria. No teníamos seguridad social, igual que nosotros, procuradores y otros muchos mutualistas. Entonces, nosotros estábamos en un sistema muy parecido al de la seguridad social, un sistema de capitalización, digamos, colectiva. Sí. Eso quiere decir que todos aportábamos a una hucha. Y de esa hucha luego se nos pagaban las jubilaciones. Había derecho a viudedad, orfandad, a favor a mayores, igual que en la seguridad social. Solo que de una forma, a través de unas mutualidades. Como estas mutualidades no daban abasto y no podían cubrir, y pese a que el gobierno en parte dio opción a que las mutualidades se integraran en la seguridad social, la mutualidad de la abogacía, la de la procura, arquitectos, aparejadores y otras muchas mutualidades no lo hicieron. La nuestra en concreto desconocemos los motivos porque a nosotros nunca nos lo han dicho. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces, cuando en el 2005 nosotros nos hacen el cambio a capitalización individual, es decir, a lo que tú aportas, lo vas a aportar de forma individual, nos cambian todo el sistema. Y nos cambian todo el sistema desconociéndolo, incumpliendo los estatutos que teníamos. No nos comunican que va a haber este cambio, no lo dan ya hecho, no nos indican que el motivo del cambio, ni tampoco que ese cambio iba a perjudicarnos. Ni siquiera los pudimos votar de forma individual como nuestros estatutos lo preveían. Entonces, claro, nos encontramos metidos en este nuevo sistema, desconocido para nosotros y además publicitándonos la mutualidad, que íbamos a tener unas pensiones bastante más altas. Es decir, con lo que nosotros estábamos pagando, como además pagábamos la sanidad privada de forma independiente, pues se suponía que todo iba a ir a nuestro, digamos, plan de jubilación y que todo iba a ir con unos intereses que iban a darnos y tal. Te digo, todo esto ya sabido a partir del año 2023 que nos enteramos realmente de lo que estaba pasando. O sea, ahora mismo los que llevan desde el 2005, los que han empezado, ellos ya están en el sistema RETA, son autónomos. Pero los que hasta ese momento ya llevaban 20, 30 años cotizados, ahora mismo tienes una parte en autónomos y una parte que tendría que estar en esa otra bolsa. ¿Dónde está ese dinero? No, vamos a ver, no es así tampoco. No, porque nosotros no nos podíamos ir autónomos porque perdíamos años de cotización. Claro. Y, o sea, todo el tiempo cotizado no lo recuperábamos y tampoco recuperamos todo el dinero invertido. Claro. Es decir, tú en el año 2005 de habernos enterado y de haber podido decir, venga, que nos vamos a autónomos, hubiéramos perdido, pues si yo estoy dada de alta desde el año 92, pues hasta el 2005 todos esos años, el que estaba desde el año 80 y algo, pues hasta el 2005 todos esos años. Pero eso no habría que perderlo, teóricamente era usted se pasa al otro régimen y esos 25 años cotizados aportamos esa bolsa al régimen. ¿Por qué no se aportó?
Claro, eso sería si el gobierno hubiera previsto poder hacer una pasarela al red o autónomo, que es lo que tenemos ahora. Esto el gobierno nunca lo ha hecho. O sea, el gobierno, cuando legisló alguna posibilidad de este tipo, que los médicos lo hicieron y los notarios también, lo que hicieron fue integrarse esas mutualidades en el sistema público. Entonces ahí sí, se integraban íntegramente. Pero nuestra mutualidad en concreto, pues pensaron que no, sin consultarnos y sin nada, nos dejaron atrapados. ¿Y qué solución les dan ahora mismo? ¿Qué se puede hacer para cambiar esto y para los que estáis en este limbo poder tener una jubilación digna? Pues vamos a ver, estamos solicitando que el gobierno elabore y rija una pasarela al sistema de autónomos en el que año cotizado en la mutualidad, tanto en año como en cotización, se nos pase al sistema de autónomos. Es decir, que nuestro dinero íntegro, que no es solamente la parte que nosotros hemos aportado, sino la parte proporcional que tenemos en los fondos propios de la mutualidad, en el patrimonio, en las sociedades que ha constituido la mutualidad con dinero nuestro, todo eso vaya a la hucha de la seguridad social. Y a nosotros, si yo llevo 32 años ejerciendo, pues 32 años en el RETA. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así y lo hacemos como quiere ahora mismo el gobierno, que es lo único que ha realizado ha sido el Partido Socialista, el grupo parlamentario del PSOE, ha presentado una proposición de ley en la que lo que se dice es, sí, vamos a hacer una pasarela, pero se van a pasar fondos, pero no se va a dar año por año. ¡Ostras! Y no se va a dar, y encima lo pretenden hacer como una especie de compra de cotizaciones, subiendo las cuotas que pagaban los autónomos, pues, desde el año 1992, por ejemplo, en mi caso, hasta, imagínate, 2025 que se haga, subiéndole el IPC a ellos y aplicándonos a nosotros un factor corrector, digamos, para descontar, entre comillas, o la parte que nosotros no hemos podido consumir que no hemos tenido de sanidad pública, para, digamos, adecuarla. Pero claro, como le suben el IPC y el factor corrector que hacen es muy alto, mientras más alto ese factor corrector, menos dinero, menos nos cuenta nuestro dinero para irse a autónomos, con lo cual nos deja con unas cotizaciones o sea, a lo mejor gente que lleva ya 40 años, pues con 17 años, pensión mínima, el 50% de la pensión mínima de autónomos. Una curiosidad, ¿cuánto se solía pagar en este caso a través de sus contingencias y de su bolsa, y cuánto tocaría pagar? O sea, ahora está claro, un autónomo pagamos un mínimo de 300 y pico euros al mes, más o menos, más luego renta y tal, que eso es nuestra seguridad social y nuestra jubilación mínima. En el caso de la mínima para un abogado, cuando cotizaban anteriormente, más o menos era un porcentaje parecido, una cantidad parecida. Vamos a ver, nosotros la mutualidad nos hacía un plan en el que tú empezabas pagando, pues igual que pasa ahora con el RETA, que tiene los 2 primeros años una tarifa plana. Sí, exacto. Pues nosotros nos hacía una tarifa plana. Y luego ya empezábamos pagando pues 200 euros, 200 y pico. Estamos hablando en la época en la que el autónomo pagaba igual, similar, o un pelín más, pero nosotros aparte no estábamos pagando nuestra sanidad privada. O sea, a lo que voy, ustedes han pagado toda la vida como si fueran autónomos. Sí. Han tenido unos derechos parecidos a los autónomos y ahora no les quieren pasar con esos mismos derechos como autónomos habituales. Oiga, pero si esto es blanco y en botella leche, he estado pagando toda la vida lo mismo que un autónomo. Arréglemelo. Efectivamente, pero no quieren. No quieren, ¿por qué? Pues porque la mutualidad, por ejemplo, la mutualidad de la abogacía es un ente que ahora mismo está manejando 10.000 millones de euros. Ya. De los cuales 7.000 o 7.000 y pico millones de euros son de los que nos llaman alternativos al sistema autónomo, ¿vale? Pero le ofrecen al gobierno 3.500 millones de euros. Pero el gobierno no puede obligar a estas entidades a decir, no, ¿usted me da los 7.000? El gobierno, en lugar de obligar, está negociando. Y cuando tú negocias esto se ha convertido en seguros privados. Cuando tú negocias con seguros privados, pues estás haciendo una negociación. Y además el gobierno no quiere pasar tampoco a los que ya están jubilados. O sea, hay gente, hay ya jubilados que siguen teniendo todos sus fondos ahí porque están recién jubilados y que tampoco los quieren pasar.
ni que lleven más ni que lleven menos. Entonces, claro, dejan fuera a muchos. Al 90% casi de los mutualistas alternativos nos quieren dejar atrapados dentro. Hablamos de 65.000, que no es poca cosa. Ojalá 65.000 abogados. Abogados, sí. Más luego todos Sí. los demás. Claro, procuradores, luego están el resto de colectivos, ¿no? Como aparejadores, ingenieros, que también están en una situación igual o parecida. Pues sí. Que no es que hayan pagado mucho menos, es que les han engañado igual que a nosotros. Efectivamente, con este cambio. que una cosa es que uno haya ganado dinero y haya podido ahorrar, pero no es necesario. Tú tienes una seguridad social que te has estado pagando de la manera que era y tienes el derecho igual que cualquier otro ciudadano. Claro. Gracias por atendernos y seguiremos el caso a ver si mejora un poquito. Muchas gracias, un saludo y hasta la Gracias, próxima. os invitamos a que nos cubráis el día 22 de febrero, que vamos a manifestarnos en Madrid. Pues ahí estaremos, María Teresa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues con esas reivindicaciones de María Teresa Vera López y con esas otras cuestiones que hemos ido tratando, tanto de ocupación como de gastos de papelería, terminamos el programa de hoy. Gracias y hasta mañana aquí, en, como siempre, Más Vida, en Vida Televisión.